Yo me quería morir, largarme de este mundo. Yo estaba tan mal, tan mal, tan mal. Y mucha gente me creía loca a mí. ¿Cómo salgo de aquí? Yo no sé cómo hacerlo. Me mamé de la religión y para mí ese fue el punto de conexión para empezar a hablar de salud mental y darle voz a este tema y visibilizar algo que es tan tabú todavía. Quiero ser mamá joven y de 7 peladitos. Donde sea que vaya, yo veo una oportunidad de ventas. Cuando se gradúen los otros de mi promoción del colegio, yo ya voy a estar picha. Quiero presentarte la invitada del día de hoy. Ella es María de Marías Mamá. Ella es psicoterapeuta transpersonal, baby planner y una mujer con una comunidad bellísima. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a Emprendedoras en Pañales a María. María, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Gracias, muy feliz. Recién llegadita de Bogotá. Ya llevamos 2 años, entonces hacía falta este calorcito. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué tal si empezamos este podcast conociéndote un poco más? ¿Quién es María? Ok, yo soy María Antonia Bedoya, tengo 27 años, me convertí en mamá a los 21. En ese momento estaba con mi actual esposo, ya llevo 12 años con él desde los, desde Uy, los 15 mejor dicho, 15 de primavera, novios. de novio, sí. Y estábamos buscando irnos a Australia. Ok. Llevamos 1 año haciendo de todos los papeles, pues, para poder irnos. Y literal, se cumplió el año, yo ya iba a entregar papeles cuando embarazadísima, entonces pues llega a nuestra vida esta bebé que realmente aquí entrenados y entre toda la comunidad es un sueño que yo llevo desde chiquita. Ok. Y se cumplió, digamos que el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. Mentira, sí, lo interpretó muy bien porque desde el fondo de mi corazón quería ser mamá joven. Sí. Porque mi mamá es odontopediatra, ella pues siempre nos inculcó el amor y el respeto a los niños y el simple hecho de verla en mí activo esa sensibilidad y ese No. tacto con los niños. Entonces siempre fui una niña muy cercana Ok. a maternar y mi sueño fue... Quiero ser mamá joven y de 7 peladitos. Yo quiero viajar De sí. yo quiero viajar. Mi mamá se me burla, dice que de 7, ya te veré. Y yo, ay, mami, déjeme. Y realmente es que la Pero, niña, ¿qué veías de pronto de oportunidad o de ventaja al ser una mamá joven que lo anhelabas? ay, no, yo veía como esas ganas de juguetear, Ok. de recorrer la vida y el mundo con ellos, de yo volver a ser chiquita casi que de por vida, de conformar una Wow. familia, de poder, o sea, yo tenía ese sueño, princesita, de vivir en mi casa con mi esposo y con mis niños y dedicarme a ser la mamá perfecta, pues porque yo tuve ese ideal de mamá Ok. que para mí fue mi mamá perfecta. Sí, entonces yo siempre dije, voy a ser como mi mamá. Esa fue mi infancia, una infancia rodeada de amor, donde tuve mamá presente, papá que sí, claro, trabajaba un montón, pero era papá presente Ok. también. Y con mis hermanos que nos llevamos 17 meses entre cada uno, somos 3. Wow. Entonces yo tengo 27, el otro 28 y el otro acaba de cumplir 30. Somos, Uy, Dios mío. mi mamá, Dios, le rindió. Señor. No, y no solo le rindió, sino la paciencia, porque yo creo No, que uno tanto y ya por eso te arrancar otra digo, mi vez. mamá, yo no sé cómo lo hizo, pero mi mamá fue impecable. O sea, Wow. fue como la mamá ideal que yo dije, ah, no, eso de ser mamá debe ser súper fácil, de Porque verdad. así lo demostraba tu mamá, porque así lo Claro, veías en ella. claramente, pues son los rasgos de su personalidad. Ella es muy paciente, pues no te Ah, digo si ok. es odontopediatra, trabaja con los niños y lo sabe manejar muy bien, lo sabe, le sabe conversar y todo. Entonces, pues, de acuerdo a su personalidad, también se le daba muy bien, había mucha afinidad con los niños. Entonces, vivíamos en una casa, rodeada de verde, No. jugábamos mucho los 3, estábamos en el mismo colegio, entonces nos acompañábamos, hacíamos deporte juntos, las clases de natación, todos juntos. Em, O sea que podemos decir que María vivió una infancia súper una linda. infancia súper linda. Que con el tiempo para mí se convirtió en algo traumático con respecto al tema espiritual,
porque yo me convertí también en una niña muy religiosa. Yo Ok. casi me voy de monja. Sí. Wow. Yo era súper pegadita a Dios, algo que, digamos que en mi adolescencia me costó mucho aceptar porque yo decía, pucha, perdí mi infancia por estar rezando. Mira, yo me acuerdo que yo tenía mi altar gigante, era un altar de verdad gigante, y mis amigas iban a visitarme y era, María, pero nosotros tenemos colección de Barbies, la otra tiene colección de peluches y tú tienes colección de rosarios. Y yo como, ay. Ay. Y Pero, ¿qué era mm, lo que tanto te llamaba la atención o por qué en ese momento es la niñez? ¿Crees que te incursionaste o te inclinaste tanto por esa parte espiritual? No, mi mamá y la familia Ah, materna. okey. Mi mamá dice, tú solita te metías en eso. Y yo, bueno, de pronto sí, pero también es que mi mamá nos pedaleaba mucho las idas a la iglesia, las visitas de ciertos personajes. Entonces llegaba el sacerdote tal, una persona que tenía conversaciones con Jesús y todo esto a mi casa. Y para mí esa era la normalidad. Y yo decía, yo Okey, quiero ser como esta persona, yo quiero conversar también con Jesús, yo quiero soñar cosas, yo quiero sanar gente. Para mí eso era una normalidad, mantener con agua bendita, viendo santos por todos lados. Y de repente llegó un punto en mi preadolescencia, adolescencia, en que yo dije, yo creo que voy a ser monja, pero también quería ser mamá. Y yo le ay, alegaba a Dios Dios y yo mío. decía, pero ¿por qué me pones a mí el deseo de ser monja y mamá? O sea, háblame claro. Okey, Y empecé a transcurrir una adolescencia muy, muy aferrada a Dios, donde yo estoy en un colegio católico, pero pues no, o sea, se hacían misas cada mes, todos hacíamos la confirmación, primera comunión, todo esto, pero lo normal, yo era la única niña que se arrodillaba, la única niña que no recibía la comunión con la mano, porque eso era pecado, sino directamente en la boca. Yo, por ejemplo, lo que te decía ahora, mi adolescencia me di muy duro porque yo decía, yo, ¿cómo es que no pude disfrutar, por ejemplo, rumbas? Yo no salía. okey, El trago, nunca tomé. okey. O sea, yo no hice ni probé nada de locuras que una típica adolescente hace, Pero ¿sí? en ese momento, ¿te arrepentías o No, yo me simplemente? empecé a arrepentir a eso de los 18, Ah, 19, que okey, yo dije, no, qué rabia, o sea, me tiré mi infancia por estar pegada. okey. Imagínate, yo me acuerdo mucho en una Semana Santa, esperando el domingo de resurrección, yo arrodilladita fui Okey, por uno, y no fue la única vez, yo lo hice varias veces. Yo fui por unos maíces a la cocina, okey. los puse en el piso, arrodillarme encima de los maíces. O sea, ¿como una prueba, como un Un sacrificio? sacrificio, sí, yo era la niña monjita. Y, y bueno, Porque, o sea, ¿qué sentías que ganabas o que hacías de pronto realizando ese tipo de sacrificio? O sea, ¿qué tenías en tu cabecita o cuál era la idea que te llevaba a comportarte de esa es que yo manera? lo veía tan normal que yo decía, yo si yo le quiero agradar a Dios, tengo que hacer todo lo Okey, posible para, no sé, quizás en ese momento para tomar una parte, un mínimo porcentaje de su sufrimiento okey, para que se sane el mundo, para que la gente se convierta. Era un discurso muy religioso, muy marcado por la religión. Y yo a los 18 dije, no más. Me mamé de la religión porque la recibí desde un punto de vista muy diferente al que muchas personas la reciben. okey, Entonces está bien la gente que practica, tiene prácticas espirituales a nivel de cualquier tipo de religión, pero en mi caso yo sí me di muy duro porque dije, por culpa de Dios, por culpa de la religión, yo no pude esto y esto y eso. okey, Cosa que me cobró factura más adelante, que yo le decía, pues es que imagínate, me cuadré con Santi a los 15 años okey, y yo a eso de los 20 le decía, no, es que yo quiero experimentar diferentes cosas, yo quiero probar esto, yo no lo hice, tú qué más te tapas, yo no que me tapas. Entonces había mucha guau. diferencia en cosas que él sí había experimentado, en cosas que mi círculo cercano, mis hermanos sí habían experimentado y yo no. Entonces empecé a compararme y a tirarme muy duro. Luego también le eché la culpa a Dios por la depresión. La depresión que me dio a los 17, 18 años, porque yo dije, como siempre quise ser la mártir, la sacrificada,
pues yo no tengo autoestima. Yo no me miro con mérito, yo siento que no soy merecedora, yo siento que siempre tengo que estar triste y ser la víctima para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces mi depresión Tremendo. empezó desde esa fractura con la religión, pero cuando yo corté lazos y vínculos con la religión, yo nunca dejé de buscar a Dios, Que nunca, es muy diferente, y claro, ahí sí quiero de pronto que podamos aclarar. aclarar, es que a veces cuando hablamos de la religión siempre la gente cree que estamos hablando de Dios, Ujú, pero a veces la religión es incluso en muchos momentos la que nos aleja de Dios, porque a veces son cosas o hábitos de personas claro. que nos impone, creyendo que eso es lo que nos acerca, y cuando queremos buscar de Dios, pues uno dice, no, yo lo hago, ¿qué Ujú, tengo que ujú. hacer? Porque quiero agradarle, pero a veces pasan cosas como las que nos está Lo contando en este contrario, momento María. digamos que yo he comprendido que cada historia espiritual tiene sus puntos fuertes, sus puntos de sombra, sus puntos de luces. Y a mí me encanta escuchar las historias en torno a Dios, a la espiritualidad, porque son historias muy diferentes y cada persona encontró a Dios de maneras distintas. Sí. Pues yo lo encontré desde muy bebé, desde muy chiquita y toda mi infancia, pero mi experiencia propia me hizo quebrar, o yo decidí quebrar los vínculos y lazos con lo que aprendí, ¿sí? Okey. Cosa que no es la verdad de todo el mundo y no es la verdad que yo quería en ese momento. Luego, 9 años después, yo vengo construyendo mi propia verdad gracias a la maternidad, gracias a mi relación de pareja, gracias a todos los cambios físicos, mentales, emocionales y espirituales que he vivido, gracias a mi negocio actual, mi proyecto. Entonces, siento que en este punto de mi vida, a mis 27 años, mi vida ha sido completamente espiritual gracias a las bases que tuve en mi infancia, pero que se han ido reconstruyendo a lo largo de mi vida con todo lo que he podido vivir. Pero sí o sí, para mí la espiritualidad ha sido base. Yo nunca he dejado de buscar a Dios y he tomado diferentes caminos, pero ya al día de hoy digo como que la espiritualidad me sostiene, cualquier tipo de espiritualidad. Yo le digo a mis niñas, vean, si tú quieres salud mental, ve al psicólogo, haz prácticas, ten herramientas terapéuticas, dedica tiempo de calidad a tu familia, a ti, a tus hijos, etcétera. Pero también algo fundamental para mí, por experiencia propia, es tener una práctica espiritual. Y práctica espiritual es decirte, mira, yo me descalzo y me pongo a caminar en el pasto. Eso es una práctica espiritual porque te Okey. recarga. Una práctica espiritual es abrazar a alguien o incluso abrazar una almohada porque te descarga. Una práctica espiritual es ir al Santísimo como hacer yoga. Una práctica espiritual es desde la calle, desde el mío, el metro, cualquier lugar, medio de transporte, tú bendecir a los que están en la calle o bendecir tus alimentos. Una práctica espiritual es mirarte al espejo y decirte, te amo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Muy pocas. Y Total. creemos que prácticas espirituales es solo ir a una iglesia. Claro que es un templo sagrado, un lugar donde se toma en cuenta muchas creencias, muchos rituales, pero tu vida también es un ritual. Y esa para mí ha sido parte fundamental de mi proyecto de María es Mamá y de mi maternidad y de mi vida como pareja. María, ¿qué tal si nos devolvemos a esos 17 años donde me dices que comenzaste en ese proceso de depresión? O sea, ¿cómo inicias y cómo empiezas a darte cuenta que vives un proceso de depresión y que estás, o sea, allí, Ujú. viviéndolo? Pues imagínate que yo me graduó en el 2015, hace 10 años que acabo de ir al reencuentro de 10 años, y yo puse en el anuario, porque te preguntan qué quieres estudiar, y yo puse medicina. Yo me preparo para el examen de medicina, no obtengo un buen ICFES, que no me sirve Okey. como para universidades como ICES y o Javeriana, pero sí califico para la libre y paso. Y cuando recibo la carta de aceptación, yo digo, pucha, yo siento que esto no es lo mío, como que en qué me metí, yo no soy capaz. Y bueno, el caso es que me decidí por biología y mis Okey. hermanos ya estaban estudiando en Medellín y yo dije, pues me voy también. Si ellos se fueron, yo también me quiero ir. Entonces me fui detrás de ellos a cumplir el Sí. sueño paisa y entro a la universidad, pero yo empiezo a notar que hay muchas chicas como más tesas. Yo digo, no, yo no soy inteligente. Ah,
y además una carrera súper demandante a nivel intelectual. Ok. Y yo, no, parce, yo no sirvo para esto. Esto me quedó y me encanta. O sea, de verdad que yo soy una bióloga frustrada y me encanta, pero yo me empecé a comparar mucho. Y yo decía, esto no es para mí, yo no sirvo para eso. Puros pensamientos intrusivos de lo que te decía, porque no tuve una base sólida de amor propio. Entonces, en segundo semestre, empiezo yo a encerrarme en el cuarto, a no querer estudiar, porque empezó química orgánica, creo. Y yo decía, no, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo. Y me encerré y no iba a clases, no comía, mis hermanos súper preocupados porque yo ni les abría la puerta, no me bañaba, el cuarto a Oh, oscuras, y yo empecé a mirar la ventana, cuarto piso, y empecé a quitar los peldañitos de la ventana porque eran así. Y yo no, yo me quiero largar de ese mundo, yo no sirvo para, si yo no sirvo para una carrera, que es el estándar de mi círculo ok. con el que me gradué, de mi familia, o sea, como que la sociedad o mi círculo impone inconscientemente unos estándares, los estándares de te gradúas de un buen colegio, tienes buen inglés, tienes que ir a una buena universidad, dar la talla, tener un buen ICFES, luego hacer maestría, un buen trabajo, y yo dije, yo no doy la talla porque todos mis compañeros están estudiando, sea inglés o una carrera en una buena universidad, Y les está yendo bien. y yo no. Entonces ahí fui donde un psiquiatra en Medellín que me dijo, ella tiene depresión, hay que medicarla. Y yo, no, viejo, ni loco. Yo a usted no le voy a tomar nada, ni crea. Entonces dijo, la recomendación es que se devuelva a Cali con alguno de sus papás. Entonces yo me devolví con mi mamá y aquí empecé un tema de, como un curso de autoconocimiento al que me inscribió mi papá, imagínate. Y yo lo hice y yo, no, ya esto me dejó súper bien. Ahí empecé a conocer sobre enneagrama, sobre meditación, sobre varias herramientas y yo dije, bueno, pues está bien, está fácil aprender de esto y me gusta. Luego empecé otra vez otro semestre, primer semestre acá en una universidad. Y yo siempre he sido muy emprendedora. Yo, donde sea que vaya, quiero vender. Ok. Donde sea que vaya, yo veo una oportunidad de ventas. Y yo en la universidad, bueno, también en la de Medellín, yo llevaba mi cajita de dulces, de cualquier cosa, mecato, yo llevaba siempre algo para vender. Igual en el colegio desde sexto siempre vendí. Y porque yo decía, la gente muerta de hambre en clase, queriendo ir a la tienda, el profe no deja salir y yo desperdiciando esta No, oportunidad. mejor dicho. Ah, ¿Cómo se les ocurre? no, y yo por eso, Necesita, aquí le yo es que rote, rote, y ahí me van dejando, sí, literal. tengo. Y así yo me pagaba mis cosas también. Claro. Entonces, yo en la universidad acá en Cali, yo empecé a vender y vender y vender y cero estudiar. Y yo Ay, dije, parce, esto me quedó grande, la universidad me quedó grande. ¿Será que yo no encajo en este sistema? Y me empecé a cuestionar. Y yo dije, definitivamente esto no es lo mío, yo voy a romper este paradigma. Si la gente de mi familia o alguien se quiere burlar de mí, pues bienvenido porque, ¿qué más? O sea, yo no serví para esto. Todos mis primos, que son 11 por un lado y 9 por el otro, dieron, pero yo no. O sea, como que yo soy hueca o algo, yo sirvo es para las ventas. A mí pónganme a vender donde sea que yo le vendo el chito, yo le vendo el chicle, yo le vendo los zapatos, lo que quiera. Y yo dije, bueno, este es mi talento. Y empecé, incluso me metí a ¿cómo se llama eso? Red de mercadeo. ok. Y eso con mi libro, tú sabes, redes de mercadeo te Sí. meten una educación financiera, la tremenda, y de ventas y todo, y para que tú te apropies de lo que eres capaz y de tu discurso. Y yo dije, no, yo voy a dejar todo este mundo de cosas y me voy a volver diamante en esta red de mercadeo. Y así fue como empecé y ya salí de la depresión Ok. o la camuflé, ¿sí? Porque dije, no, yo ya me fui a vivir con Santiago, empecé a estudiar en esta red de mercadeo, empecé a generar mis ingresos y yo pues, ¿para qué necesito más? Cuando se gradúen los otros de mi promoción del colegio, yo ya voy a estar picha en plata.
porque desde chiquita empecé a vender. Sí, Ya, mejor dicho, ya soy como diamante, triple literal. diamante, Diamante ya, azul y no mejor sé dicho, qué. ya. Entonces yo María dije, Prada, líder de 1000, 2000 literal, personas y ya, literal. mejor dicho, facturando muchísimo. Yo le dije a mi papá me decía, tienes que ver cómo vas a empezar a pagar pensión. Y yo, ¿para qué pensión si yo voy a estar pero riquísima? Yo no voy a necesitar, me acuerdo mucho de esa conversación y mi papá como, uy, ¿en qué se metió? Le lavaron el cerebro, me decía. Y, y verdad, eso fue una escuela para mí. Y ahí empecé mi camino autodidacta, donde yo ya hice el curso de autoconocimiento, donde conocí un montón de herramientas. Me metí a esta red de mercadeo que comí todo libro que usted me quiera mencionar. Luego dije, pues voy a empezar a seguir estudiando así, cositas, diplomados y certificaciones que me llamen la atención y que me nutran a mí como Ok. persona y para generar dinero. Entonces, yo estudiaba, trabajaba, luego empecé a trabajar en el restaurante de mi suegra, monté mi emprendimiento de repostería, monté. ¿Cómo terminó lo de la red de mercadeo? 2 años después dijimos, uy, no, esto ya es una iglesia. Esto ya Ok. se volvió un fanatismo también y yo no quiero un fanatismo. Cojo lo bueno, que esto Ok. fue lo de la educación y darme cuenta que sí es posible para muchas personas hacerlo diferente y tal vez para mí también, pero pues no era por esa línea. Ok. Lo mío siempre fue, quiero hacer algo que a mí me apasione, no quiero trabajarle a alguien más, Ok. ¿sí? Entonces yo empecé mi emprendimiento de repostería, sacamos un negocio con Santi de granizados demasiado ricos. Ay, no, a ese sí que lo extraño porque comíamos tanto. com- Eso era comer toda la materia prima. Em, y así empecé yo y así duré hasta los 21. Y a los 21, para irnos a Australia, el requisito es que yo tenía que estar estudiando. Y yo fue pucha, ¿y ahora qué? Entonces dije, me meto a un técnico. El técnico lo validan y el técnico no dura nada y tampoco pierdo plata, tampoco pierdo, o Sí, sea, sí. pero me voy a meter a algo que me sirva, que me guste. Y me metí a estudiar auxiliar de primera infancia. Yo Ok. dije, ¿yo por qué nunca pensé en ser profe de niños? Si a mí me encantan los niños. Y empecé y me encantó, me encantó, me encantó, quedé en embarazo, lo terminé, pues porque la idea era dejarlo a mitad de camino porque nos íbamos para Australia. Pero entonces lo terminé, me gradué, hice mi práctica ya con María es mamá, todo virtual, estamos en plena pandemia. Y yo nunca he dejado de emprender, Liz. O sea, para mí aprender a vender es una de las habilidades más importantes en esta vida. Sí, total. Aprender a venderse a uno mismo y a vender. Y eso es lo que me ha permitido abrir también tantas puertas. Pero volviendo al tema de la depresión, a mí no me, yo no creo que me dio depresión postparto, porque a mí no me dio inmediato. Ok. O sea, yo sí recuerdo el primer año muy oscuro, como si estuviera encerrada en una habitación, pero como yo ya venía con el antecedente, creo que se disparó otra vez. Ok. Sí, bueno, nunca supe si fue depresión postparto o si era porque ya lo tenía, pero, pero fue un tema muy delicado donde tuvimos que poner sobre aviso a toda la familia con temas de qué es lo que vamos a hacer. Eso tiene un nombre como temas preventivos, no la pueden dejar sola, cuchillos, medicamentos fuera de su alcance. Y esto empieza a pasar o a hacerse más evidente. ¿Cuánto tiempo tenía la niña cuando tú empiezas otra vez a identificar que algo te está pasando y que hay alerta? O sea, ¿en qué Ok, momento? mi mayor crisis fue cuando ya tenía año y medio Ok. y duró por ahí 2 años. Toda esa crisis que yo no sé mi esposo cómo hizo para aguantarme, pues, él dice que mucho amor, que es real, pero fueron unos 2 años más o menos de una oscuridad total, donde yo no veía la luz por ningún lado, yo me quería matar. Yo me quería morir, largarme de este mundo. Yo decía que la cuide mejor mi suegra o mi mamá porque yo no sé cuidar una niña. Ok. Además que como tenía el tema de mi mamá perfecta para mí Eso te iba a y preguntar yo en el resulto momento. ser lo contrario porque mi mamá es súper paciente y yo re impaciente. Mi mamá es súper cuidadora, sobre todo en los momentos cuando uno se enferma y yo cero con eso. Yo no supe cuidar a mi niña enferma. Mi mamá
pues iba a trabajar y todo, pero yo solo quería estar fuera, yo no quería verla, yo quería largarme de la casa, pero obviamente cargada con la culpa de que mamá hace esto, que mamá ignora a sus niños, que mamá le grita a sus niños. Y yo me acuerdo una vez, para mí fue súper fuerte y es súper fuerte acordarme de esto que de bebé, ella no caminaba y yo la zarandía así durísimo, cállate ya. Y yo tengo tan nublado eso, pero yo creo como que tengo aquí un recuerdo como que yo trataba de callarla con la almohada Sí. y yo terminaba de hacer eso y yo, marica, ¿quién soy? Soy un monstruo para mi hija. Sí, o sea, me convertí en la peor versión de mamá que mi hija se merece. Y yo me acuerdo callarle la boca. Uy, me acuerdo callarle la boca. O, por ejemplo, cuando yo estaba tan mal, yo estaba tan mal, tan mal, tan mal. Y mucha gente me creía loca a mí. Mucha gente no me creía que yo estaba mal hasta que tuve un intento de matarme. Y ahí sí la gente, como que yo quería llamar la atención y decirles, esto es re en serio. ¿Qué sentías? O sea, ¿qué era lo que sentías por dentro o cuáles eran esos pensamientos que te llevaban o que te impulsaban a comportarte de esa manera? O No, sea, te lo juro que yo no ¿o era sé, algo era involuntario? algo involuntario, Okey, salió toda la sombra y y me transformaba, o sea, yo era una persona diferente. okey. Yo quería tirarme con mi niña, que nos matáramos las 2 literalmente. Y por eso todas las medidas de protección que puso el Claro. psicólogo y el psiquiatra a mi familia, y es, ella no se puede quedar sola con la niña. Uf. Entonces tú imagínate, yo bien loca y yo queriendo salir de allí y la gente, yo decía, me van a quitar a mi niña. Ay, claro. Y yo, ¿cómo salgo de aquí? Yo no sé cómo hacerlo. Ujú. Dime tú, a una persona que no tiene cordura, que no tiene estabilidad, ¿cómo le dices tranquilízate? ¿Tú cómo te tranquilizas? Si tú quieres matarte, ¿sí? Entonces, a mí, a mí esto me remueve, pero ya Claro. estoy del otro lado afortunadamente. O sea, ha sido un proceso muy lindo. ¿Cómo lograste salir de ahí o cómo has logrado, cuáles fueron esos primeros pasos? Porque sé que de pronto muchas personas van a impactarse, pero también muchas personas van a sentirse identificadas, Sí, porque como tú dices, a veces camuflamos, ¿no? Ay, yo soy perfecta, soy una mamá perfecta. No, no, yo no grito, yo no, a mí no me da mal genio, yo no, o sea, porque incluso cuando tú decías como que zarandeaba, en algún momento yo también he sentido como que hay momentos en los que incluso el yo me he cogido impulso, la sí. cabeza y como que, Dios mío, o sea, llega uno a esos momentos de estrés que sé que las mamás que nos están viendo lo entienden. Entonces, no es señalar, sino que de pronto la mamá que puede estar sintiendo eso y dice, guau, hay otra persona que lo ha vivido. ¿Cómo Sí. empezaste a salir de ahí? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué te empezó a llevar como a ese otro lado que dices que te encuentras en este momento? Lo primero fue que yo tuve muy buena red de apoyo y yo me aprendí y me permití sostenerme en ellos. Mi esposo nunca, 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 nunca me abandonó. Nunca. Bello. Em, Él siempre estuvo, siempre ha estado. Y, y cuando yo no podía estar con la niña, él, a pesar que estuviera trabajando, siempre se quedó con la niña. Siempre. Y la cuidaba cuando estaba enferma, que era donde yo más me transformaba. Entonces, primero, la red de apoyo, pero si no tienes red de apoyo, es importante alzar la mano y Okey, pedir ayuda. Entonces, en ese caso, pues yo era, pues, una de mis amigas más cercanas acá en Cali, tiene su esposo que es psicólogo. okey, Y ella me dijo, María, si has intentado, porque yo había intentado con un montón y no conectaba con ninguno o ninguna, porque okey. solo buscaba mujeres. Me dijo, ¿y por qué no intentas con Samu? Y yo, no, Jess, es que él es hombre, no me va a entender, Sí, sí. no es papá, no era papá en ese momento. Y yo dije, no, no importa, ya intenté y lo necesito. Si quiero que mi hija tenga mamá, lo necesito hacer. Em, entonces, en esos momenticos chiquitos donde yo tenía luz, yo decía, no, lo voy a hacer por mi hija. Okey.
¿sí? Y yo empecé terapia con Samuel de Casa Raíz y Samuel fue mi salvavidas. Entonces yo empecé terapia, yo no tenía mucho dinero y yo soy una profesional tocando puertas. Me declaro y me considero muy profesional tocando puertas. Entonces yo toqué la puerta y le dije, pues Samu, mira, yo no tengo mucho dinero, pero necesito terapia urgente. ¿Podemos hacer canje? Fue pucha, y yo digo que Casa Raíz dentro de todo lo que han hecho. Y los conozco por ti. Imagínate. Sí, ¿También es tu terapeuta? No he ido a terapia con ellos, pero estuve en un evento contigo Ah, cuando Lucianita tenía como 3 meses sí. y ellos hicieron parte Del círculo del terapéutico. círculo, ajá, donde escuchaban y todo eso, entonces los conozco por ti. No, y yo digo que parte de su gran éxito, obviamente han hecho un montón, pero es que yo hablé tan real desde mi historia como lo estamos haciendo acá, que la gente conectó mucho y se dio cuenta que es verdad que uno necesita ir a un psicólogo y Total. fueron llegando muchos y por eso me alegra mucho su éxito porque es como qué lindo que no solo ahora mamás, sino mujeres y también hombres se estén dando la oportunidad de ir a terapia, donde sea, pero que Casa Raíz esté tan bien, pues eso me llena de orgullo, porque yo le digo, yo soy tu primera terapeuta y la más vieja. Entonces tú tocaste y le dijiste, no hay finanzas, pero hay un canje Hay que un podemos canje hacer. y como ellos también estaban empezando, pues Ok. ellos accedieron y yo, súper. Y yo empecé a terapia intensiva. Yo tenía sesión 3 veces a la semana de 1 hora y empezamos así, trabajamos muchos temas, muchísimos, desde herida de infancia, trabajamos a papá, trabajamos a mamá, mi yo interior, todas estas cosas, pensamientos, maternidad. Y hubo muchas herramientas que yo recibí, pero hay mucha gente que me dice, María, yo no tengo para terapia. Entonces, hay dos cosas que yo pienso y digo. Una es, también hay otras opciones. Hay muchos libros, hay muchos podcasts, hay muchas películas, documentales. Solamente con escuchar una historia de vida te transforma un poquito, pero te toca la fibra. Y la otra cosa es, si somos capaces de invertir en una ida a cine que ahorita ya sale como en 50.000 pesos por persona, Si no o compra crispetas, exacto, porque si compra crispetas, solo el combo vale como 60. literal, si somos capaces de meterle a la peluquería, Total. si somos capaces de meterle a un vestido, o no hablemos de ti porque uno de la mamá se deja como de último, pero de comprarle una silla comedora al niño, de comprarle unos cubiertos al niño, ahí está el recurso. Entonces tenemos que empezar a balancear qué es más importante, tener una mamá estable a nivel de salud mental o que el niño tenga un lujo de ropa, que porque viene la tía más fifí y la va a ver. No. Entonces esas son las dos cosas, las dos opciones. Total. Empezar a pensar, tengo que destinar un presupuesto mensual, anual, lo que sea, para mi estabilidad mental. No porque sea moda, porque sí es que está de moda, pero no está de moda en vano. Está de moda es porque estamos en un momento donde nos estamos empezando a cuestionar tanto porque nuestros hijos también merecen una nueva historia. Y si nuestros padres hicieron lo mejor, nosotros también estamos haciendo lo mejor que podemos y eso tiene su costo, ¿sí? Pero su costo también trae sus grandes ganancias. Entonces, esos resultados los van a recibir nuestros hijos, pero también nosotras, con esa tranquilidad de que le dimos una mamá estable, que se trabajó, que se sanó y eso. Entonces, primero terapia, perdón, primero tribu, Ajá. el respaldo y gente que te sostenga. Si nadie te sostiene, aprender a autosostenerte, pero eso no se logra si estás en un hueco profundo, que es la cosa que todo el mundo dice y te señala. Ay, pero es solo pararse de la cama y ya. Ay, es solo pensar positivo. Ay, pero tan mal agradecida que lo tiene todo. Tiene una niña sana, tiene un esposo, tiene sus papás, no sé qué. Y aún así se tira a la cama. Eso era lo que me decían y lo que pensaban de mí, porque yo lo veía en sus miradas y no los juzgo, pues porque obviamente si no lo han vivido es muy difícil entenderlo. Pero cuando yo ya me salgo y ya estoy de este otro lado y yo veo amigas o personas cercanas y yo digo, te entiendo tanto. Es que si tú no has pisado ese terreno, no lo vas a lograr entender tan fácil. Y por eso yo conecto tanto y por eso me buscan incluso para tener terapia. Y yo les digo, ve donde un terapeuta, un psicólogo. Yo te puedo contar mi historia, lo que me sirvió, yo te sostengo, te entiendo, te escucho. Pero la terapia sí con un profesional.
¿Sabías que el 90% de las personas que están viendo este episodio no se han suscrito? Y hoy quiero pedirte un favor muy especial y es que puedas detener el video y puedas ir a hacerlo. Así juntas podamos crecer. Ahora sí, te invito a seguir con este episodio. María, antes de seguir, me gustaría que le pudieras enviar un mensaje a las personas que nos están viendo y puedan estar pasando por un momento de depresión. ¿Qué le dirías tú después de haber vivido ese momento tan oscuro? ¿Qué les podrías decir? Bueno, lo primero es que no te dé miedo a aceptar que tienes un trastorno mental. Todavía, lastimosamente, es un tabú que se cree que tener un trastorno mental o un diagnóstico es cosa de locos. Locos somos todos, aquí todos y todas. Lo que pasa es que nos han hecho creer que uno tiene que ser cuerdo todo el tiempo y realmente no. Tengo una amiga que yo le digo, tú tienes que ir donde un profesional que te diagnostique porque yo siento que tienes los mismos síntomas que yo tuve en plena crisis depresiva. Como quien dice, estás transitando una depresión. Y ella me dice, no, 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 yo no creo. Y al rato es, no, estoy súper mal, no quiero vivir. Y yo, hay que empezar a abrazar eso, que hace parte de nosotros, porque si abrazamos, bueno, como que si tomamos bien un diagnóstico como hipotiroidismo o como, no sé, dolor en la asiática o cualquier enfermedad. Pero las enfermedades mentales creemos que son por allá ajenas de otro planeta, pero no. Entonces, tranquila, si tienes estos síntomas, no pasa nada. Todos estamos locos, pero también hay cordura dentro de esa locura y puedes abrazarte para que tú puedas decir, no estoy sola, no soy la única. Y está bien estar así, está bien no estar siempre bien. Entonces hay que aceptar y ese proceso de aceptación no es fácil, pero por lo menos escuchando a alguien que ya pisó o pasó por allí, ya sabes que está bien que tú puedas estar transitando eso. Y también te quiero decir que em, por allá, dentro de esa profundidad, dentro de ese hueco, todavía hay un 1%. Y eso también me marcó mucho. A mí me dijeron, creo que fue mi psicólogo Samuel, me dijo, ¿en cuánto estás hoy? Yo le dije, llorando, llorando, y le decía, en uno, es que estoy en uno. Bueno, María, ese uno es tu 100%. ¿Qué puedes hacer con ese 100%? ¿Qué puedes hacer hoy? No necesitamos que te bañes, no necesitamos que te arregles, que hables, no necesitamos que sonrías, necesitamos trabajar con ese 1%. Sí, entonces aférrate a ese 1%, porque si eres mamá o si eres papá, yo soy de las que tengo como verdad que nuestros hijos nos eligieron a nosotros, porque somos perfectos maestros para estas criaturitas. Entonces, si tú quieres darle el mejor ejemplo a tu hijo, a tu hija, o a tus padres, a tu esposo, a ti misma, di, pues como que ten esa conversación interna de qué puedo hacer yo con este 1%, hoy por mí, por ellos, pero sobre todo por mí, ¿sí? Eso es como a grandes rasgos lo que a mí me ha quedado. Después de que empiezas a recibir terapia y todo eso, ¿qué empieza a pasar con María? Yo empiezo a abrir en mis redes como esta información, hablar de esto. Y yo dije, no importa, tengo que hablar, tengo que abrir mi boca y decir qué es lo que estoy viviendo, porque no puede ser que yo sea la única. Okey. Yo empiezo a hablar y tú vieras la cantidad de mensajes que yo recibo de mamás, de mujeres u hombres que sus esposos, esposas, hijos, adolescentes, mamás también, sufren de eso. Y dice, María, yo no sé qué hacer, pensé que era la única. Y para mí ese fue el punto de conexión para empezar a hablar de salud mental y darle voz a este tema y visibilizar algo que es tan tabú todavía y decirle, no, ¿qué vamos a hacer con esto? Nos tenemos que aprender a sostener, no es fácil y esto es traumático para uno y para nuestro entorno. Pero cuando tú hablas, eso se vuelve una tribu, una comunidad donde dice, ok, estamos hablando el mismo idioma, por fin alguien me entiende y no me dice levántese de la cama y ya, sino que dice,
yo te acompaño, ¿qué necesitas? Sí, está en disposición y en apertura. Entonces yo empiezo a hacer los círculos terapéuticos, virtuales y presenciales, dirigidos por Casa Raíz. Empiezo a hacer eventos de bienestar, eventos recreativos, eventos educativos. Empiezo a invitar a muchas profesionales relacionadas al tema de salud mental y como que me vuelvo una divulgadora de salud mental, porque como yo ya lo viví, yo quiero que las que lo estén viviendo también sepan que así no estén levantando la mano en ese momento, aquí estoy yo para extenderte la mano, ¿sí? Y eso se vuelve terapéutico para mí. Una vez mi hermano me dijo, si tú te sientes mal y deprimida, sirve, ve a una fundación, escucha a una amiga, da un abrazo, que en el servicio también está una oportunidad para autorrescatarse. Y yo lo tomé como un acto de servicio, donde yo empecé a convocar todo esto y dije, qué lindo se siente yo poder, así sea, aportar un granito de arena a estas mujeres u hombres que están transitando por lo mismo. Y eso me ayudó también muchísimo. Y claramente yo seguía en mis cosas, yo seguía estudiando, me certifiqué como psicoterapeuta transpersonal y dentro de este proceso que duró todo un año, pues fue un montón de terapias, porque primero se aplican uno y para luego aplicarlas en los otros. Hice muchos talleres donde yo era la participante, no solo la organizadora. Fui a retiros, conocí mucha gente, seguí tocando puertas, leí mucho. Es impresionante porque muchas personas que llegan a tu comunidad y a María es mamá, es por esa misma Ujú, situación de que a veces nos sentimos identificadas y callamos muchas cosas que a veces sentimos, porque, como decía anteriormente, camuflamos muchas veces esa persona real, que es lo que incluso yo ah, busco siempre a ujú. través del podcast. ¿Quién eres? O sea, ya conozco tus redes, conozco tus seguidores, he visto a tus eventos, pero quiero saber quién hay detrás. Y empieza esa gente a llegar y a impactarse, porque cuando uno ve y miraba tus redes y estoy deprimida, tengo depresión, Sí, y uno decía: "Vení, o sea, ajá, ¿cómo te mostras tan real y puedes hacer?". ¿Crees que eso es lo que ha hecho que tengas una comunidad o una tribu tan fuerte en tus sí, redes sociales? así es. A mí la gente me busca por lo real, por lo auténtica, porque así como yo soy en la vida real, yo soy en redes. Obviamente no muestro pues toda mi vida porque tampoco me gusta, yo no soy mamá bloguera que muestro ni lo que como ni cómo me visto, yo soy muy casual, sí, soy muy, pues la gente dice, ay, es que María es mamá y yo pensé que tú eras toda, no sé qué, y yo, ¿qué? Mire cómo me he visto, soy una peladita. Entonces me gusta mostrarme real y yo incluso me río a veces de lo que subo porque yo digo, la gente que dirá, en estos días subí un entreno que yo entreno con un gimnasio virtual y yo entrenando con 2 botellitas de agua así y con un porrón aquí en la panza levantando la pelvis, ¿qué dirá la gente? Sí, pero, pero la gente agradece mucho que Sí. pueda ver mi vida o que yo pueda expresarme tal y como ellos viven la suya, sin maquillar nada. Es que yo no maquillo nada y eso es lo que me gusta, que la gente encuentre un refugio, ¿sí? No solo donde se pueda reír, porque yo intento también meterle mucho humor a la cuenta, pero desde mi tema de salud mental, pues le he metido también mucho tema terapéutico, Claro. donde hablo desde mi experiencia, ya no desde la víctima que estoy padeciendo, sino yo lo viví y ya estoy fuera Y sé que se puede salir de y ahí. te puedo acompañar. No tengo todas Claro. las respuestas, pero si yo pude hacerlo, ven, te muestro qué me sirvió, a ver si te sirve algo. Y también les gusta que es muy chévere porque desde el inicio de María es mamá, todo lo que yo necesitaba, un pulguero para vender el coche, el corral, o para comprar en segunda la mesa comedor, o para vender los pañales, que yo en algún momento también vendí pañales reutilizables. Yo tengo el grupo de pulguero, ¿sí? Entonces, todo lo que yo he necesitado ya lo tengo para brindarlo a la comunidad. Entonces yo tengo mi directorio de profesionales en salud mental, porque como yo lo necesité en algún momento, seguramente tú lo vas a necesitar. Y si llegas a mí, María, ¿qué psicólogo me recomienda? Y yo, vea, le tengo este abanico, ¿sí? Mire con cuál se identifica más. Sí, claro. Entonces, como que hacer de mi vida y de mis necesidades una experiencia
para compartir a las mamás también ha servido mucho, porque no solo me nutro yo, ni solo encuentro soluciones para mí, sino que, ven, yo también te ayudo. Siento que las redes sociales las tenemos que filtrar en que hay cosas muy positivas, como las que nos está contando, pero también hay cosas muy negativas que de pronto no lo tocabas precisamente en ese momento de la universidad, sino que lo hacías como con las personas que tenías alrededor, pero sí pasa mucho en que tendemos a compararnos. Ay, sí. Y entonces, no, mira, ella tiene la vida perfecta, es una mamá increíble, o sea, siempre la ve uno radiante, aparte de que la ve radiante, la ve linda y cocina y hace ejercicio y uno aquí tratando de sobrevivir Sí, este proceso. ¿Qué tan se hace más importante tu cuenta donde se ve real? Mira, sí. que hay una mujer que está luchando, perseverando, que nos podemos caer y nos podemos levantar. Para las personas que de pronto te ven por primera vez, ¿cómo es tu cuenta para que por supuesto te puedan ir a seguir y toda esta información que tienes en este momento? Sí, mi cuenta es María es Mamá. Tengo en TikTok y en Instagram, aunque Instagram es mi fuerte, es al que mayor atención le presto. Em, y ya, pues tengo en este momento grupos de WhatsApp para que ustedes puedan comprar y vender artículos de segunda o nuevos, tanto del hogar como de maternidad, bebés y niños, como de todo, que es el grupo de miscelánea virtual, y el de temporadas, que es pues claramente como por las temporadas de cada año. Grupos de apoyo en las ciudades principales que tengo: Cali, Jamundí, Medellín y Bogotá. Tengo ¿Cómo hacen para participar de esos grupos de apoyo? A través de tu Instagram, Sí, allí entran encuentran todo. entran al Instagram, ahí en la bio está, la página web, y en la página encuentran los grupos de apoyo, las herramientas de apoyo, tanto para las gestantes como las que ya tienen los niños más grandecitos. Está el directorio de profesionales para la gestación, posparto, y salud mental. Y tengo los grupos de WhatsApp, ahí como que entran en una parte, o si no, en las historias destacadas también están todos. Ahí está como muy, muy Mm. fácil de acceder, Ah, muy bueno. intuitivo. María, ¿quieres volver a ser papá? Sí, sí, gracias por la pregunta. Hay mucha gente que cree que por todo lo que yo viví, no, pues ella no va a querer volver a ser mamá. O mucha gente también que dice como, uy, no, yo no quiero volver a ser mamá. Pero como tengo ese sueño de chiquita de ser mamá de una familia grande, pues ya no Ya gigante, no pero 7. ya no 7, pero sí 2 por lo menos. Yo sí tengo el sueño y desde hace como un añito ya vengo sintiendo ese llamado de volver a encargar segundo bebé. Incluso a veces siento como que es un niño y ya Okey. tengo su nombre, que si ustedes escuchan eso y el día de mañana quedo embarazada, queda aquí Manuel. Manuel será el nombre de mi futuro bebé, si Dios lo permite. Mi esposo me pide tiempo, claramente, pues porque a él lo impactó mucho, lo afectó mucho. Claro. Para él no fue nada fácil y yo lo entiendo, y por eso trabajo tanto en mí para demostrarle, y porque sé que nos lo merecemos, una estabilidad familiar. Entonces todavía tengo tiempo y años de Sí, vida fértil, entonces muchos. llegará en el momento. Pero sí, estoy súper abierta a que llegue en el momento que corresponda, mi gordito. ¿Qué le podrías decir a una persona, no ya que está en depresión, sino que es la persona que está acompañando, en este caso tu esposo? Sí, ¿Qué debería tomar o cómo debería? Porque yo creo que en medio de todo, pues puede la persona entrar a juzgar, uno, ujú, porque dice, pero ¿por qué te sí, permites? Párate, báñate, organízate, o sea, espabilate uno. Dos, también desesperarse a decir, Dios ujú, mío, ¿yo qué voy a hacer? O sea, en cualquier momento esta persona se puede quitar la vida, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo me ujú, tengo que comportar? O sea, ¿cuáles serían los consejos para la persona, no que está en la depresión, sino la persona que está ujú, acompañando, que acompañando. sería, como en este caso, tu esposo? Ujú. Lo primero es decir que ustedes no tienen la responsabilidad de quedarse. Es una decisión muy personal. No tienen esa obligación y no tienen que sentir la presión de si le pasa algo, si hace algo, ¿es mi culpa? No. Yo soy de las que piensa que cada uno elige dónde estar y también qué le conviene también para su propia estabilidad, porque si a ti te va a afectar más estar en esa situación, pues también tienes que pensar por ti. Pero las personas que se quedan, infinita gratitud. Gracias por acompañarnos y tolerar nuestros picos emocionales, por su paciencia, por su amor, por su compañía.
Em, Sé que para ustedes tampoco es nada fácil y ojalá también puedan tener esos recursos terapéuticos, ese acompañamiento terapéutico, porque si uno no se conoce, ahora menos ellos a uno, ¿sí? O sea, digamos, yo no sé cuándo tengo mis picos hormonales y emocionales, ahora ellos dígame para adivinar, ¿sí? Es muy berraco. Claro. Entonces, si tú decides quedarte y estar ahí de la mano, pues tener herramientas para que te eduquen, para que te informes sobre el proceso que está viviendo, qué pasa en el posparto o qué pasa en las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual. Si es un hombre el que estás acompañando, entonces, qué pasa a nivel sistémico, orgánico, de su cerebro, de su flora intestinal incluso. Porque una médico funcional a la que fui me dijo, la serotonina creemos que se produce acá y solo acá se produce el 10%, el 90% se produce acá, en la flora intestinal. Entonces, esa microbiota hay que regenerarla. Si tú te empapas de esa información, tú vas a saber acompañar, porque es cuando a ti te llega a tu vida un hijo con algún tipo de discapacidad, Ujú. pues si tú lo recibes y es bienvenido, tú tienes que empezar a informarte, buscar tribus, buscar personas que te acompañen, psicólogos, terapeutas, fisios, de todo. Lo mismo, si tú eliges quedarte por elección propia, tú empápate para saber acompañar y que eso no llegue a afectarte, por eso el acompañamiento terapéutico, y que luego el día de mañana tú tampoco te arrepientas como que, ay, yo por qué me quedé allí, perdí tantos años, o esta persona, no, no, si es una elección desde el amor, vamos a transitarla juntos desde el amor y con toda la sabiduría y conciencia puesta en que el proceso no está siendo fácil para ninguno de los dos, pero tampoco es su intención, ¿sí? Lo que hablábamos, no es intención mía estar así, es involuntario, yo tampoco sé manejarlo. Entonces estamos unidos en esto, pueden hablarlo, pueden llegar a acuerdos, como que mira, cuando estés en estos picos y yo no sepa manejarte, el protocolo es llamar a tu mamá. Si tu mamá no está, entonces vamos a llamar al psicólogo. El protocolo, sí, llegar a acuerdos, es muy importante. Tremendo, tremendo. ¿Cómo has hecho ahora para equilibrar el ser mamá, el ser emprendedora, el ya estar en otra ciudad, porque ya no te encuentras en la ciudad de Cali, sino que vives en la ciudad de Mm. Bogotá, donde de pronto nos contabas ahora que toda tu familia está aquí en Cali? Entonces, ¿cómo has hecho ahora para equilibrar todos esos roles en tu tiempo? Ok, lo que a mí, dentro de las cosas que más me abrumaban, eran las tareas del hogar. Ok. Yo decía, yo no soy persona, de verdad, yo no soy persona si tengo que cocinar y tengo que dejar la loza ahí tirada, la cocina sucia, pero además hacer el desayuno, desayunar y pensar qué hacer de almuerzo. Y yo no, esto no es lo mío. Digamos que estando acá en Cali por 3 años tuvimos el apoyo de una persona que iba como 1 o 2 veces a la semana y mi mamá, que era nuestra vecina en una torre ahí al ladito. Entonces era como, ay, ojalá llamen para el almuerzo, ojalá nos inviten a comer. Eso era lo máximo. O si no, mi mamá era como, ¿tienen ropa sucia ahí? Tome, porque la lavadora de nosotros era chiquitica. Y, uy, eso era lo máximo, eso era genial. O cuando mi mamá pedía un apoyo, una señora que le ayudaba, necesitan que y yo, por favor. Pero ahora estando en Bogotá, el sueldo que teníamos acá, pues no nos da para pagar más, sino 1 o 2 veces, pero para allá sí nos dio para llevarnos a una persona desde acá, conocida de la familia de mi esposo. Y yo digo que mi salud mental tiene nombre y apellido. No. Yo le digo a ella, si usted no estuviera acá, yo estaría loca. Pero Entonces, qué no, importante yo, es yo poder digo empezar a identificar cuáles son las cosas que nos generan mayor estrés y cuáles son las los cosas a las que detonantes. eso, los detonantes Ujú. en los que uno tiene que decir, bueno, si esto me detona y esto no me da y sé que esto no va a funcionar y sé que aquí va a haber el conflicto más impresionante cuando piensa en el desayuno ya que van a ir al almuerzo, entonces vení, ¿yo qué puedo empezar a hacer No, y te para no digo una llegar cosa ahí? muy personal, yo de esto no lo hablo, pues que tenemos a esta persona en Bogotá, no lo hablo nunca, Ok. porque a mí me da pena hablar que tengo este privilegio, me da pena,
porque siento que tantas personas que no lo tienen, pues claramente están como yo estuve cuando no tuve este apoyo, Ok. ¿sí? Pero yo ahorita digo, pucha, yo le debo la vida a esa señora. O sea, esa señora es parte de la familia y yo todo el tiempo se lo digo y además que es súper parcera, o sea, ella es de verdad, es súper parcera y, y ella dijo, no, pues los acompaño 3 meses. 3 meses ya va 2 años. Y usted Entonces, no me vaya, no, por yo le digo, y favor. cuando a Santiago le ofrecen para irse al exterior porque él tiene la posibilidad, que ya se lo han ofrecido como 3 veces. Y yo le digo, yo no me voy sin ella, yo aquí me quedo. Entonces a mí me da vergüenza porque yo digo, la gente creerá pues que es que uno tan privilegiado y que la vida tan fácil, pero es que ese fue el protocolo que nos dio el psicólogo. Dijo, si ustedes se van a ir a Bogotá, que eso fue en enero hace 2 años y medio, si ustedes se van a ir a Bogotá, ella no se puede ir sola. O te vas solo tú, y ellas se quedan acá con mi mamá, o se van con una persona, porque si no, María Antonia vuelve y recae. Y efectivamente no he vuelto a recaer. No, Mm, ¿quisieras decirle algo a tu esposo en este Ay, momento? no, es que, mi esposo para mí ha sido eh, un salvavidas y mi esposo, él dice que yo lo tengo rezado. Más de uno dirá que Yo, sí. yo le digo, ¿usted cómo es que aguanta? O sea, ¿qué hace aquí conmigo? Y Tan yo a veces le reclamo y le bello. digo, de verdad, si tú crees que puedes ser feliz con otra persona porque yo te pongo mucha vaina. Me dice, no, yo te amo es a ti, yo te amo Tan así, bello. loquita. Yo logré entender que la vida me premió, que esto es lo que me merezco, no Ok. me merezco menos. Y me costó aceptarlo mucho, pues por el tema del merecimiento que ya Sí. hablamos, pero yo he logrado comprender que cuando te llegan ese tipo de cosas lindas es porque te las mereces. Y yo he hecho cosas muy buenas Ok. y, y este fue mi regalo. Este fue mi regalo del cielo. Imagínate, desde los 15 años, él fue mi asesor de, de un curso de líderes al que yo fui estando en noveno y él ya estaba en sexto semestre, exalumno del colegio. Y ahorita en el reencuentro de los 10 años, yo los veía y yo fue pucha, increíble yo estar desde décimo con él y él ya me conoce todas mis facetas y yo las de él, pero pues es que yo he sido así. Entonces, no, yo solo tengo palabras de gratitud infinitas y a la familia de él que también eh, me ha sostenido durante todos estos años, me acogió yo con brackets y trencitas, llegaba con el uniforme a la casa de ellos y me acogió desde muy pequeña, que para mí yo les digo tíos, abuela, todo. Entonces, no, él sabe que yo a él le agradezco mucho el hecho de quedarse, de apoyarme con la niña, de tolerarme, de ser paciente, de contenerme, de decirle sí a todas mis locuras también y travesuras y aventuras, de permitirme ir a los espacios de rescate mío para yo poder salirme de la monotonía y pues sí, no, quiero ir a un retiro, ve, yo me quedo con la niña. Tan bello. Entonces, gracias, gracias, mi vida, por todo. Te amo mucho. Y gracias de verdad, María, por este espacio que, de verdad ha sido tan inspirador, porque en medio de eso, el poder saber que se puede salir, Mm, el poder saber que hay momentos oscuros, pero que también hay luz, el poder conocer un hombre también maravilloso, porque a veces pues nos encargamos de decir como que, ay, no, los hombres son los la hombres son todos porquería iguales. y todos Ajá. iguales, mejor dicho. Y yo también cuento con el privilegio de tener un hombre maravilloso a mi lado. Em, y gracias por abrirnos tu corazón. Mm. De verdad que esperaba hace mucho tiempo esta entrevista, hace mucho tiempo la Yo habíamos sé, agendado, sí. pero por el cambio de ciudad, ¿no? Y gracias por mostrarnos la realidad de la vida de una mamá. Ujú. Gracias por mostrarte a través de tus redes sociales como esa persona real que en muchos momentos nos ha identificado, es decir, no estoy sola, no estoy loca,
porque a veces otra cosa que también nos demanda es como que, pero mira, mi abuela tuvo 10 Ajá, y no uy, se sí. quejaba y le daba a los trabajadores y tenía la finca y uno dice, Pero Dios mío, ¿sabes ¿yo por por qué me qué estoy nos quejando pasa esto aquí? en estas generaciones? Porque antes no había tanta información, antes pegar y todo eso estaba bien visto, no había problema. En cambio, ahorita como estamos saturados de información, pues tenemos nuestra sombra que emerge cuando nos convertimos en madre, pero también está esa información de que no le puedes gritar, no le puedes tocar, no le puedes decir, no le puedes... Todo a su altura y es un niño y si fuera un adulto tú no le pegarías y tú no le hablarías así. Y yo digo, pucha, pero ¿cómo hago con toda esta información Claro. que tengo desde mis generaciones pasadas, la información de mi infancia y con esta información que me llega de la actualidad? Entonces es una bomba atómica de información que tú explotas. Nadie puede controlar, nadie puede sostener todo esto. Y por eso es que uno se revienta la cabeza diciendo, no, yo no soy buena mamá, etcétera. Soy la peor. María, para finalizar, ¿quiere dejarle algún mensaje a las personas que llegaron hasta el final de este episodio? Que, mejor dicho, desde su automóvil o cocinando, organizando el niño o allí frente al computador o el televisor han llegado hasta el final de este episodio. Quiero decirles que la maternidad es una puerta a tu máxima luz. Yo digo que la maternidad es un camino muy espiritual, es una práctica espiritual, lo que veníamos hablando. Entonces, haz de esta práctica como un maestro haría su camino por el monasterio o el sacerdote por el sacerdocio o lo que sea. Tú estás en una práctica espiritual sumamente sublime. Así que mírala, aprende a mirar tu maternidad con esos ojos de yo estoy estudiando un camino de luz, de sabiduría interior y de sabiduría por el otro, por el niño, por los que te acompañan. Em, Cuando tú empiezas a admirar tu proceso y a verlo con estos ojos de que todo es realmente un ritual y todo es realmente espiritual y en todo encontramos ese Dios, ese universo en lo que tú creas, pero esa energía que nos puede conectar a unos con otros y darnos cuenta que todos estamos en el mismo vaso de agua, em, tú aprendes a agradecer, a sentirte merecedora, aprendes a abrazar tu vulnerabilidad, a entender que tu sombra y tu luz hacen parte de lo mismo, que se conectan y con esto puedes hacer magia. Desde la sombra y la luz puedes hacer mucha magia. Entonces, ponernos, mira, nosotros estamos desde la cabeza está arriba del corazón. Hay una posición que les recomiendo mucho y es, en yoga yo no sé cómo es que se llama, pero tú te arrodillas y pones las nalgas encima de de tus talones Ok. y la cabeza puesta en el suelo para que el corazón quede por encima, queda una leve inclinación por encima de la cabeza. Y así relajas tu sistema nervioso y te entregas, te rindes, no porque me rindo, no puedo más Sí, con eso, sí. sino una rendición completa de lo que estoy viviendo es lo que me corresponde, ¿sí? Lo que estoy viviendo lo entrego si no puedo más. Yo no puedo controlar esto, pero me entrego completamente para que me llegue la información, para yo poder hacer mi 100%, para yo permitirme descansar, permitirme ser, todo esto. Entonces practiquen esa posición, que es como una forma simbólica de practicar la rendición y la entrega total, porque no, de verdad no tenemos el control de nada. Lo único que podemos controlar es entregarnos. María, muchísimas gracias por este espacio, por abrirnos tu corazón, por haber aceptado esta invitación. Ay, no, gracias a ti, muy feliz, de verdad, muy conmovedor recordar todo esta experiencia, este camino y qué lindo poder también tocar corazones, así sea uno que le haya tocado las fibras para reactivarse con su propósito, con su esencia de mujer, con su esencia que está tan olvidada tal vez después de la maternidad y saber que no estamos solas. Gracias, gracias por darle voz a tantas mujeres para que les lleguen a impactar a otras. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, comentar para que juntas podamos crecer. Chao.